Vamos a estudiar la palabra de Dios y estamos viendo la última parte de nuestro versículo clave. Ya vimos: si se humillare mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, y hoy seguimos con la segunda parte de se convirtieren de sus malos caminos. El día lunes vimos la vida de un rey, el rey Usías, un hombre que comenzó bien, buscando y haciendo lo recto ante los ojos de Dios, un hombre que trató de agradar a Dios al principio, pero poco a poco se fue desviando, ¿verdad? Se enalteció su corazón y no hizo caso a esa soberbia, y de ahí para abajo, ¿verdad? Fue cayendo y cayendo y cayendo, hasta que Dios trató con él enviándole una lepra, y tristemente vivió con esa lepra por 2 años, no se arrepintió, no se convirtió de sus malos caminos, y dice la Biblia que murió siendo él un leproso. Esa es la historia de Usías, un hombre que comenzó bien en el camino de Dios, pero conforme fue pasando el tiempo se desvió y terminó mal, de tal manera que terminó alejado de Dios. Y quiero decirte algo: cuando no te conviertes de tus malos caminos, cuando no vuelves al camino correcto y sigues en tu camino, el final va a ser muy doloroso. Pero hoy vamos a hablar de otro rey, y voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 33. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, para hablar de otro rey, un rey más. Y con eso vamos a terminar nuestra serie basada en Segundo de Crónicas 7:14, tomando las frases de ese versículo. Quiero comenzar preguntando a cada uno de ustedes, y usted contéstelo ahí en su cabeza, ¿verdad? Ahí en su mente: ¿cuánto pecado es demasiado pecado? Si hiciéramos una lista de nuestros pecados, ¿cuánto es mucho? Si yo salgo con una lista de 100, ¿es muchísimo? ¿Qué tal si hay otro que sale con una lista de 200? ¿O qué tal si hay otro que sale con una lista de 50? ¿Cuánto pecado es mucho pecado? ¿Cuánto mal es demasiado mal? ¿Qué tan malo es lo malo, verdad? Por así decirlo. ¿Qué tan tarde es llegar demasiado tarde? ¿1 minuto es muy tarde? Bueno, en la mentalidad mexicana muchas veces 1 minuto no es nada, ¿verdad? Y si llegó alguien a la cita 15 o 20 minutos más tarde, se les hace como que no llegaron tan tarde, ¿verdad? Una vez vi una ilustración en donde había un hombre bañándose, y la idea de esto es: este es un mexicano cuando le hablan que si ya viene en camino, y contesta y dice: ya voy en camino, ya voy a llegar, y apenas se está bañando, ¿verdad? Posiblemente así seamos. ¿Qué tan tarde es tarde? Hagámonos esas preguntas. ¿Hasta qué hora puedes esperar en tu vida para buscar a Dios y que estés tú seguro que vas a llegar a tiempo y que no sea demasiado tarde? Son preguntas que quiero que pensemos, pero que quiero que veamos en la vida de este rey llamado Manasés. Este rey llamado Manasés. Así que Manasés, y para poder ver esto, voy a usar de algunas diapositivas, esto para que los que están en GoToMeeting lo puedan ver. ¿Sí lo ven? Permítanme, no lo ven. Ahí lo van a ver. ¿Ahora sí lo ven? Muy bien. Rey Manasés
espero que los que están en GoToMeeting lo vean, los hermanos también lo pueden ver aquí, y vamos a ver algunas cosas acerca de este rey. Para entrar en materia, quiero que veamos primeramente esta primera idea, en la cual vamos a ver los pecados del rey. Los pecados del rey. Los pecados del rey, ¿verdad? En el capítulo 33, en los versículos del 2 al 9, encontramos los pecados. Y hermanos, es expresado en... Voy a leer el versículo 1 y 2, dice así, segundo de Crónicas 33, 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aquí nos dice de manera general que hizo las mismas abominaciones, los mismos pecados que otras naciones. Pero después, más adelante, empezamos a ver cosas muy específicas. Mire, los pecados del rey tienen que ver, creo yo, con uno. Y ese es que se apartó de la fe de sus padres. Se apartó de la fe de sus padres. Vean lo que dice el versículo 3. Porque él edificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Yo quiero que ustedes vean ese versículo 3 y vean que se apartó de la fe de sus padres. ¿Cómo sabemos que se apartó de la fe de su padre? Su padre había sido Ezequías, el rey Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey. Hace un par de semanas, hablamos de Ezequías. Él reinó en el tiempo del profeta Isaías. Y este rey fue un buen rey. Fue un rey que trató de llevar las cosas en orden y trató de llevar al pueblo de Dios a adorar a Dios. Sin embargo, su hijo no tomó la misma decisión, y por eso dice que él edificó los lugares altos, los altares en donde adoraban y ofrecían a dioses del mundo, ¿verdad? No al Dios verdadero, sino que ofrecían a todo tipo de dioses. Vea, ahí menciona a los Baales, a las imágenes de acera, y dice, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿De qué habla esa frase? Habla de una gran cantidad de ídolos. Quiero decirle que cuando yo leo este versículo me hace pensar en nosotros, ¿verdad? Y en nosotros como mexicanos. Hay ídolos para todo, ¿verdad? Hay ídolo para el que maneja un microbús, hay un ídolo, le llaman santo, ¿verdad? Para el que es narcotraficante, hay un ídolo o le llaman santo, ¿verdad? Para la persona que quiere conseguir pareja, novio o esposo, y casi hay un ídolo para todo, ¿verdad? Y esta frase que dice que hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto, me hace pensar que adoró al sol, que adoró a la luna, que adoró a las estrellas, que adoró a las 3 estrellas que están siempre juntitas, que adoró a la estrella que brilla más, que adoró, ¿verdad?, todo lo que sus ojos pudieron ver. De esa manera él se apartó del camino de su padre, porque sabemos que la vida de Ezequías fue una vida recta. Sin embargo, aquí quiero decir algo. Es muy grave apartarse de los caminos de nuestro Padre cuando nuestro Padre llevó un camino recto. Cuando tú como padre has vivido agradando a Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiere, y tu hijo ves a tu padre hacer eso, yo te quiero decir algo: no te apartes de ese camino. Sigue en ese camino. No te apartes del camino que tu padre está llevando, porque si es un camino en el cual está agradando a Dios, es un camino correcto.
Sabemos que Ezequías, el padre de Manasés, amaba a Dios, pero el hijo no hizo lo mismo. Y aquí creo que la aplicación va en dos direcciones. Hijo, no rechaces esa fortuna que Dios te ha dado, no menosprecies esa fortuna que Dios te ha dado de tener un padre que va por el camino recto. Hijo, no tires por la borda esa fe que tu padre y tu madre te están inculcando y con lo cual están luchando día a día para que tú vayas por el camino correcto. Pero por otro lado, padre, lleva un camino recto. De otra forma, tu hijo no debería de seguirte. Si tú no llevas un camino recto, si tú no llevas un camino de acuerdo a la palabra de Dios como Ezequías, entonces tu hijo no te va a seguir si es que él conoce de la palabra de Dios. Debes de dejar un ejemplo correcto a tus hijos. Quiero decir algo específicamente a nuestros hijos de la iglesia, ¿verdad? Y a nuestros padres de nuestra iglesia. Algunos han sido bendecidos con padres cristianos, pero a veces el hijo que tiene padres cristianos los menosprecia. Esos hijos que tienen un padre cristiano no batallan como los hijos de nuestra iglesia que no tienen un padre cristiano. Hay hijos en nuestra iglesia y hay hijas en nuestra iglesia que no tienen un papá cristiano o una mamá cristiana o que ambos no son cristianos y entonces batallan mucho, ¿verdad? Batallan mucho. Algunos batallan para venir a la iglesia. Hay jóvenes que batallan para ir a alguna conferencia, algún congreso, ¿verdad? Algún congreso de jóvenes, algún campamento y quisieran tener la oportunidad que tú como hijo, como hija de padres cristianos tienes, pero no la tienen. Muchos padres no hacen la labor que deben hacer para dejar un buen ejemplo a sus hijos. Muchos padres no les interesa dejarles un legado bueno a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se interesan en organizar, en asistir, en llevar, en apoyar, en dar los permisos, ¿verdad? En apoyarles para pagarles un campamento, un congreso. Y entonces quiere decir que no estamos invirtiendo en algo correcto. Bueno, este rey no hizo, ¿verdad? No hizo lo mismo que su padre hizo. Pero al apartarse de la fe de sus padres, empezó a cometer muchos errores. Y quiero decirte hay otra cosa. Cuando te apartas del camino que tus padres te han enseñado, que es el camino correcto, siempre y cuando tus padres te enseñen el camino correcto, cuando te apartes, vas a empezar a hacer cosas feas, diría yo. Mira, vamos a ver qué fue lo que hizo. Versículo número 6. Versículo número 6, dice así el texto. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Una de las cosas que hizo este rey, que a mí me parece tremenda, es que él, buscando la misericordia, la dirección y la guía de los dioses, no del Dios verdadero, sino de los dioses, hizo algo tremendo. Déjame hacerte una pregunta a ti, papá. Si yo te pregunto, precioso que tienes, ¿qué es lo que más atesoras que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que más estimas? Ya aquí Pati está apuntando hacia Alan. ¿No son los hijos? Y los nietos. Y Moira dice que los nietos también. También, por supuesto. Yo no imagino a un rey haciendo esto que dice el versículo 6. Pasó sus hijos por fuego. Eso es abominable. Dios estima la vida. Y algo que hacía este rey era ofrecer en sacrificio a sus propios hijos. Pero si usted se da cuenta, el texto nos dice que hizo otras cosas. Consultó adivinos. Dice el versículo número 6, observaba los tiempos,
miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Era un hombre que hacía todo lo que Dios había prohibido. Por alguna razón, quiero decirle algo, que por alguna razón emocional, por alguna razón sensual y por alguna razón que contiene algo misterioso, esto de consultar adivinos, de consultar encantadores, de mirar los tiempos y tratar de descifrar lo que va a venir, esto es algo que al hombre, al ser humano, se le da mucho y que busca mucho. ¿Por qué? Porque contiene misterio, porque contiene algo emocional, porque contiene inclusive algo sensual. Y esto llama la atención a la gente. Ahora, quiero decir algo. La gente tiene que ejercer más fe para creer en todas esas cosas ridículas que para creer en el Dios verdadero. Pero la gente prefiere no creer en el Dios verdadero, que es más sensato y que es más correcto y que hay algo seguro que es su palabra, y prefiere creer en los agüeros, ¿verdad? ¿Se han oído esa frase, ave de mal agüero? Y creer en esta gente que lee las cartas, ¿verdad? Que lee los horóscopos, que lee el café, que juega a la lotería buscando hacerse millonario, ¿verdad? Y hoy en día, usted tal vez puede decir, bueno, yo como cristiano no busco encantadores, no busco adivinos, yo no busco, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Pero algunos cristianos buscan otro tipo de encantadores y hechicerías. Por ejemplo, aquellos pseudo predicadores o pseudo pastores que dicen que sanan. Aquellos, ¿verdad?, que vas y te dicen, bueno, si das tanto dinero a la iglesia, yo te voy a sanar y te voy a curar. Interesante. Hoy muchos de ellos están escondidos porque no podrían salir a sanar la situación del coronavirus, ¿verdad? Pero hoy están muchos calladitos y tranquilitos, ¿verdad? Y cuentan una anécdota, ¿verdad? De un hombre que leía las cartas y estaba con su mesa en el mercado, leyéndole las cartas a los demás, prediciendo el futuro. Él podía ver lo que venía allá adelante. Y esta es una anécdota, y podía ver lo que iba a pasar. Y entonces viene un joven corriendo a su puesto y le dice, ¿qué cree? Acabo de ver unas personas que entraron a su casa y que estaban sacando sus cosas, lo estaban asaltando. Y entonces él se echa a correr a su casa y el joven viene detrás de él, ¿verdad? Y llega a la casa y está abierta y ya no tiene cosas. Y el joven le dice, ¿por qué si usted puede predecir el futuro, por qué no pudo predecir que lo iban a robar? ¿Verdad? Y esto en realidad es algo que la gente muchas veces habla de este tipo de charlatanería, pero a la gente le llama la atención. ¿Qué más hizo este rey? Hizo más cosas, ¿verdad? Bueno, el versículo 6 termina diciendo que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió en hacerlo. Es que profanó también el templo. Fíjense bien, en el versículo 4 y 5 que dice así, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Ya habíamos leído una frase igual, ¿verdad? En los dos atrios de la casa de Jehová. Profanó el templo. Usted imagínese el templo de los judíos lleno de imágenes, de una al dios sol, una a la diosa de la luna, otra imagen, ¿verdad?, al dios de la tierra, otra imagen al de la riqueza. Y entonces la gente, él predicaba esto, él enseñaba esto. Pues ustedes escojan a quién, ¿verdad? Algunos pueden adorar a Jehová Dios, ¿verdad? Pero hay toda una gama de dioses y él se abría a eso, ¿verdad? Y sabemos que el templo era algo especial. Este hombre, este rey Manasés,
era lo que se conocería hoy en día como un pluralista, es decir, alguien que cree que todo es bueno y que todo te va a ayudar, ¿verdad? Alguien que dice, bueno, yo creo diferente, pero todos los caminos llevan a Dios. No se deje engañar, no todos los caminos llevan a Dios, solo un camino lleva a Dios y ese es Cristo Jesús. La Biblia dice, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le predico en esta tarde que el único camino que lleva a Dios es Cristo. Así que si no es Cristo y solamente Cristo, está usted mezclando otro tipo de cosas que no son como Dios dice. Hoy muchos, ¿verdad?, queremos hacer lo que hizo este rey Manasés, trayendo a la iglesia lo pagano, trayendo el mundo a la iglesia, hablando como el mundo en la iglesia, actuando como el mundo en la iglesia, ¿verdad? Cantando como el mundo en la iglesia, exhibiéndonos como el mundo en la iglesia, trayendo modas mundanas a la iglesia. Nada de esto, quiero decirte, puede estar más lejos de la realidad. ¿Qué más hizo este rey? Bueno, dice la Biblia que también engañó al pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Engañó al pueblo llevándolos por un camino equivocado, enseñándoles equivocadamente. Y quiero nuevamente hacer una aplicación. Mire, la gente lo ve a usted, y quiero hablar primero a los varones, te ve a ti, varón, y me ve a mí como líderes. La gente que tenemos en nuestra casa nos ve como líderes. Y ellos, al vernos como líderes, esperan que demos instrucciones, que marquemos la pauta, que digamos las cosas correctas, que pongamos el ejemplo. No recuerdo a la gente de la República Mexicana porque no ponía el ejemplo en llevar a cabo la sana distancia. ¿Sí recuerda eso? Porque todos esperaban que el presidente de la República, si nos diera el ejemplo, ¿verdad?, comenzara con el ejemplo, que no se sentara ahí a comer con la gente y que no los abrazara y que no les diera la mano y que no recibiera besos. ¿Por qué? Porque la gente espera el ejemplo de los líderes. Quiero decirte, varón, que la gente en tu casa, tu esposa, tus hijos, esperan verte como líder. Y hermanos de la iglesia, hermanos varones de esta iglesia, quiero exhortarles, tenemos que ser líderes también aquí en la iglesia. Tenemos que ir adelante y muchas veces vamos allá atrás. Tenemos nosotros que animar a los hermanos, tenemos nosotros que poner un ejemplo a los que nos están viendo. Pero muchas veces, ¿verdad?, no estamos dando ese ejemplo y estamos engañando al pueblo en el camino equivocado. Por eso hoy más que nunca necesitamos hombres que seamos ejemplo aquí en nuestra iglesia. Y hermanos, yo les animo a que hagamos eso. Pero tú, mamá, eres también un ejemplo. También. Y tienes que tomar tu papel. Y tienes que ser el ejemplo en la casa. Y tienes que dar ejemplo a los que te siguen. Porque mal que bien, muchas veces a quien más ven los hijos es a la mamá. Así que ten cuidado de no estar guiando al pueblo en una dirección equivocada. ¿Qué más hizo este hombre? Dios en amor, fíjese bien, creo yo que Dios en amor trató de guiar a su pueblo. ¿Y en dónde lo vemos? Trató de llamarlos al arrepentimiento. Y vean lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Cuando Dios vio toda esta maldad y vio todo lo que estaba haciendo este hombre, este rey Manasés, habló Dios, intervino Dios, buscaba que el pueblo se arrepintiera, buscaba que Manasés se arrepintiera, buscaba que compusieran sus vidas. Y Dios los busca, pero vea lo triste, dice el versículo, mas ellos ¿qué? No escucharon. Esto es un desprecio a la palabra de Dios. No escucharon, no escucharon.
Dios en su misericordia buscó al rey y a todo el pueblo para hacerlos regresar al camino, para que enmendaran sus errores, para restaurarlos, pero ellos cerraron sus oídos. Y hermano, te invito, ya no cierres más tus oídos, ¿verdad? Escucha a Dios a través de su palabra. Algo más que hizo, y con esto termino esta parte, es que se tardó en buscar a Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, el versículo 11 dice así: por lo cual Jehová, cuando ellos no escucharon, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice ahí? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Buscó a Dios. Ahora usted puede decir, ¿por qué dice que se tardó? Porque a mí el versículo 1 y 2 me dice que él tenía 12 años cuando empezó a reinar. Y me dice la Biblia que reinó por 55 años. Y el versículo número 11 y 12 del mismo capítulo ya está muy cerca de su muerte. Porque el versículo 18 dice: los demás hechos de Manasés y su oración como algo que fue casi al final, o sea, todos sus hechos y su oración a Dios. ¿Sí me explico? Que ya fue casi al final de su vida. Las palabras de los videntes que hablaron y bla, 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 dice ahí, todo está escrito en la carta de los reyes. Dice, su oración también, como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, ¿verdad? Y después el versículo 20 termina: y durmió Manasés con sus padres, o sea, murió. Si usted hace la matemática, él empieza a reinar a los, y casi al final de sus 55 años de reinado, sume 55 más 12, ¿verdad? 67, murió joven, ¿no? Pero casi los 55 años se los echó alejado de Dios. Buscó a Dios tarde. Ahora usted puede ver esta historia como algo muy conveniente. Se esperó toda su vida haciendo lo malo y lo que quiso, y al final pidió perdón y Dios lo perdonó. Pues sí, pero usted no sabe si usted va a tener esa oportunidad o sí, de vivir haciendo mal y alejado de Dios. Tú no sabes, a un hermano también, te hablo a ti, hermano, si vas a tener la oportunidad de enmendar las cosas que tienes que enmendar y de arreglar lo que tienes que arreglar en tu casa, en tu vida. Y más vale que lo hagamos ahorita, porque no sabemos esto. Manasés tampoco lo sabía. Pero vea, voy a ver esto muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a ver cómo Dios trata con él, y usted lo vio ahí. Dios trató con él. Ya me adelanté, Pati. Sí, va. Dios trató con él, lo puso en prisión, ¿verdad? Dice el versículo 11, ya lo leímos, que lo tomaron, ¿verdad? Los de Babilonia, y lo pusieron con grilletes y con cadenas al rey. A este rey, eso le pasó. Y este es el trato de Dios. Mira, hermano, yo veo un patrón, y amigo, yo veo un patrón en las cosas de cómo Dios trata. Estamos viviendo de una manera relajada, sin tomar en cuenta a Dios, haciendo lo que quiero, descuidando su palabra, descuidando mi relación con Dios, ni siquiera pensando en Dios, ¿verdad? Pasa un domingo y no me acuerdo de Dios, pasa otro domingo y tampoco me acuerdo, y a los que somos cristianos no me acuerdo de venir a la iglesia, o no vengo nada más, ¿verdad? Y pasa el tiempo, ¿y qué crees? Yo veo que hay un patrón. Dios tiene que mandar cosas fuertes para llevarnos a la humillación y para que le busquemos. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Llegó a comer la comida de los cerdos, y dice la Biblia que cuando estuvo en esa condición volvió en sí. ¿Sí se acuerda? Tal pareciera que este rey, cuando ya está en prisión con los grilletes, el versículo 12, más luego que fue puesto en angustias, vea, luego que fue puesto en angustias, oró
a Jehová. Como que ahí vino, volvió en sí, como que ahí dejó su estado de grandeza, ¿verdad? Y de rebeldía a Dios. Y dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Y es ahí en donde veo que Dios trata con él y que Dios también le salva. Habiendo orado, versículo 13, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo he visto a gente hacer esto. Yo he visto a gente que tiene muchos problemas y está en lo más duro de sus problemas y busca a Dios. Y usted va a decir, ¿verdad? Ahí que nos está viendo, va a decir, ¿a poco así de fácil? Ya nada más oró y se arrepintió y ya, y Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó, pero hubo un arrepentimiento sincero. Hoy hay gente que ahorita está buscando a Dios, pero a lo mejor es de manera convenenciera. Y yo te invito a que no pongas eso en tu corazón. Busca a Dios de verdad, porque te das cuenta que lo necesitas, porque reconoces tu necesidad y porque necesitas pasar la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo sabemos que este rey no lo hizo nada más para salir del problema? No lo hizo para salir del paso, no lo hizo por conveniencia. Porque más adelante vemos su verdadera conversión. Vean lo que dice ahí. Yo veo ahí en su conversión cosas muy bonitas. Una vida totalmente transformada. Versículo 16. Reparó luego el altar de Jehová. Vea, reparó luego el altar de Jehová. Hay una vida transformada. En esa vida transformada, dice ahí también, no nada más eso, sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas. Es decir, volvió a ofrecer sacrificios al Dios verdadero. No solo eso, ¿verdad? Vea el versículo. Mandó a Judá, o sea, al pueblo, que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Una vida cambiada. Ofreció a Dios sacrificio, ya nada más se enfocaba en el Dios verdadero, adoraba al Dios verdadero y fue con el pueblo y les dijo, miren, el camino que estábamos llevando, porque yo los llevé por ahí, era el equivocado. Tenemos que redireccionar al camino de Dios. Este es el ejemplo de alguien que se convierte de sus malos caminos. Si se da cuenta, dediqué mucho tiempo a la primera parte para ver todo lo malo que hizo. Quiero decirle algo, hace 2 años que yo leía este pasaje, desde hace 2 años lo subrayé, y recuerdo que fue hace 2 años, y recordaba yo, ¿cómo es que Dios perdonó a un hombre que hizo todo esto? Dios, ¿cómo se habrá sentido este hombre de haber sacrificado a sus hijos? De haber buscado a los adivinos, a los que predecían el futuro y a todas estas personas. ¿Cómo se habrá sentido de todo ese historial que ya llevaba? Pero Dios escuchó su oración y lo perdonó. Quiero decirte que cuando tú te conviertes de tus malos caminos y decides andar en el camino de Dios, Dios te perdona. Creo que la vida de Manasés es muy interesante porque es un hombre que reconoció que todo lo que había hecho estaba mal y buscó a Dios. No esperes, amigo, hermano, no esperes a que tu vida esté en grilletes y cadenas. No esperes a que venga una enfermedad más dura o a que venga algo más duro a tu vida. Y no esperes a que llegue eso. Reacciona hoy. Arrepiéntete hoy. Por otro lado, es triste pensar que algunos, aún con todo lo que les pasa, nunca reaccionan. Tenemos un hombre que hizo cosas tremendas, se arrepintió, se convirtió de sus malos caminos, Dios lo perdonó. Tenemos un hombre que, lejos de arrepentirse, el rey Usías, nunca se arrepintió, murió, vivió con lepra 2 años y murió siendo un leproso. Si tú tienes que convertirte de tus malos caminos, yo te invito a que no lo dejes para después, sino que lo hagas el día de hoy. Si en algo podemos servirte, si en algo podemos ayudar,
hermanos de la iglesia, si en algo yo puedo servirles o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Estamos para eso. Que Dios nos ayude a convertirnos de nuestros malos caminos. Vamos a orar.